Tardes. Estamos con el profesor José Alejandro. Él es directivo de la Fundación Universitaria del Área Andina. José Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora Marta, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración. Con el objetivo de identificar el grado de conocimiento del orden y ordenamiento político que rige la legislación educativa. Digamos, queremos tener una percepción de primera mano lo más sincero posible, ¿cierto? Sin pretensión de nada. No va a ser evaluado para conocer qué grado de conocimiento pues tenemos realmente nosotros los docentes y directivos docentes frente al ordenamiento político en la legislación educativa. Sí, señor. ¿Qué cargo tiene en este momento, profesor? Secretario académico de la Facultad de Ciencias Administrativas. ¿Qué vinculación tiene con la Fundación Universitaria de la Área Andina, temporal? ¿Y qué tipo de personal manejas? Tengo contrato a término indefinido. Principalmente estoy en contacto con docentes, con directores de programa, coordinadores y el decano, que es pues, la cabeza máxima de la facultad. Vale, ¿tienes algún tipo de experiencia en el sector público? No, señora. Nunca, siempre privado. Siempre privada. ¿Y cómo te consideras en conocimientos de legislación educativa? Bueno, conozco algo, generalidades, no muy en profundidad, pero conozco pues como lo más general de educación superior en el país. Vale, listo. ¿Cuál es la ley por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior? La Ley 30 de 1992. A partir de allí pues se genera, digamos, una transformación a lo que venía antes, aun cuando pues ya han pasado 25 años de esta ley, donde pienso que ya debe ser más repensada, especialmente en los nuevos desafíos que tiene la educación, enfocada principalmente a temas de educación virtual y de posgrados. ¿Considera que en ese momento sí dio respuesta a las necesidades que se tenían en 1992? Pues digamos que es posterior a la Constitución de 91, recordemos, donde pues se establecen, digamos, unos lineamientos generales de educación. ¿Sí dio respuesta? De pronto daba respuesta en ese momento, aun cuando todavía el modelo de educación era muy tradicional, llamémoslo así, donde pues todavía había muy pocas universidades, donde todavía, por ejemplo, el tema de la educación técnica y la educación tecnológica todavía no tenía tanta fuerza. La formación posgradual, como era el tema de doctorados y maestrías, todavía tenía, digamos, una oferta bastante pequeña y que seguramente para ese momento respondía. Creo que de pronto fue algo que se quedaron viendo lo que se necesitaba en ese momento y no fue un ejercicio prospectivo donde se pensara cómo sería la educación en 20 años, en 40 años y que realmente eso respondiera a ese futuro que necesita la educación en el país. Ok, digamos que esas propuestas tienen un orden de importancia que va hacia los tratados internacionales o hacia la Constitución Política Nacional. ¿Usted cómo la considera? Esa ley 30 yo creo que iba más enfocada hacia la constitución política. Como lo decíamos, era muy pensada en lo local y muy pensada en lo que pasaba en ese momento en el sector de educación superior en el país. Ahora bien, tener unos referentes internacionales o unos tratados, como lo menciona la profe Marta, un punto, por ejemplo, de referencia que puede ser la OCDE, que en este momento viene Colombia de una manera pues bastante insistente y que es una de las prioridades del gobierno actual entrar a la OCDE. Eso hace también que tenga en educación que hacerse ciertas reformas, aun cuando desde la ley sigue siendo la misma ley, pero simplemente a través de decretos se están como haciendo los cambios, pero realmente no son cambios estructurales, son cambios más de la coyuntura. Es decir, que podemos entender que se presentaron ya muchísimas resoluciones educativas posteriores a esa ley. Seguramente sí, señora. Hay muchas resoluciones, hay muchos decretos, hay mucha normatividad que van actualizando la ley. Ok, ¿y tiene de pronto de la mano en su memoria un decreto representativo en materia de legislación educativa a nivel superior? No recuerdo el número, pero el decreto para acreditación de programas de alta calidad es un decreto que
en el año 2016 se generó un nuevo decreto con unos nuevos lineamientos bajo los cuales los programas de educación superior deberían someterse a acreditación. También en la Ley 30 es que se crea el Consejo Nacional de Acreditación, y a partir de allí es donde también las universidades y los programas empiezan a volcarse hacia qué tengo que hacer yo para acreditarme. Digamos que esos primeros programas que se acreditaron fueron los que dieron la pauta, pero la evolución también de los mismos programas y de la misma dinámica, la educación, la internacionalización, la investigación, todo el tema de proyección social, la extensión, el impacto de los egresados, ha hecho que estos decretos tengan que cada vez incluir más aspectos que cuando se creó el Consejo Nacional de Acreditación con la Ley 30 no se tenían en cuenta. Ok, y con respecto a la acreditación en los programas de la Fundación Universitaria del Área Andina, de 1 a 100, ¿cómo los ve usted en este momento? Los programas que están actualmente dentro de la oferta educativa de la institución se cuenta con 9 programas acreditados, y en este momento se está trabajando para acreditar otros más y reacreditar los que ya están próximos a vencerse la acreditación. Yo veo que entramos también a competir en un mercado, porque es cierto que la educación superior se ha convertido en un mercado de oferta-demanda, donde pues hay ciertos programas que son mucho más demandados, y donde, pongamos un ejemplo, un programa de contaduría pública que pueden tener varias universidades. Entonces casi que las primeras que se acreditan son las que ponen las reglas de cuáles son los estándares bajo los cuales se tendría que acreditar un programa de contaduría pública. Entonces, por más esfuerzos que se puedan hacer desde las universidades teniendo unos programas, llamemos únicos o con ciertos diferenciales, la acreditación se vuelve muy homogénea porque es bajo los estándares que mandan las universidades tradicionales o los programas más prestigiosos. Entonces, bajo ese mismo rasero es que miden a los demás programas, sin entender la misión, sin entender las dinámicas y la realidad de cada una de las instituciones y de los programas. Pero digamos, ¿ese Consejo de Acreditación rinde cuentas a nivel internacional frente a otros estamentos? ¿O es netamente nacional? Yo pensaría que es netamente nacional. Creo que a nivel internacional no tiene, digamos, como algún órgano rector. Okay. No. ¿Y esas políticas vienen amarradas a algún tipo de legislación política? Quiero decir, como cada 4 años hay una modificación en la representatividad económica, social, de que está al mando de la presidencia, por ejemplo. ¿Eso tiene incidencia en las políticas educativas? Por ejemplo, en la universidad privada. Sí, sin duda el tema de la acreditación también se convierte en un tema como de la política de educación de cada gobierno, y cada gobierno de turno llega con una forma diferente de ver, por ejemplo, temas de la acreditación o del sistema de educación superior. Entonces, creo que a raíz de esa ambigüedad que tiene la misma Ley 30, no se le puede dar a sí mismo a los gobiernos de turno algo con lo cual, mire, tenemos la última ley de educación superior, porque la última ley fue hace 25 años. Entonces, por eso, seguramente de ahí es donde los gobiernos de turno entran a mirar que tienen que hacer determinadas acciones para poder acreditar programas o para poder acreditar instituciones. Pero digamos, son temporales, cada 4 años cambia. Sí, cada uno llega con una forma diferente de ver en el tema de la acreditación cómo se acredita un programa, cómo se acredita una universidad. Y lo que le digo, hay, digamos así, como un círculo de instituciones que mandan la parada y que son quienes también influyen de una manera bastante importante. Ahora bien, estamos hablando que son instituciones de muy buenas universidades que tienen tradición, pero también universidades donde se forma la gente con más recursos en el país. Y si uno encuentra dentro de las universidades acreditadas, que a la fecha son 49,
ninguna universidad de estratos medios bajos tiene acreditación institucional. En el caso de las privadas, en el caso de las públicas, sin duda, es algo más político, lo veo yo. Y en el tema de las privadas acreditadas es donde se forma, digamos, la gente de élite del país. Ok. Aparte de la OCDE, ¿no es cierto?, que tú nombrabas, la UNESCO también tiene pues unas políticas muy marcadas en educación. ¿Consideras que netamente ese es el sector público que van esas políticas, esos direccionamientos, esos convenios que han emitido hacia Colombia, o el sector privado hace caso omiso y direcciona muy particularmente? Sí, yo creo que la UNESCO da más hacia la educación básica y media. De pronto en educación superior no existe tanto el impacto o tanta influencia que pueda tener las políticas que genera UNESCO respecto a educación superior, y sin duda va muy enfocado hacia políticas públicas. No creo que un colegio privado tenga en cuenta las recomendaciones de la UNESCO para poder hacer, por ejemplo, sus planes de desarrollo, para hacer sus proyectos educativos institucionales, para tener en cuenta hacia dónde debe ir las competencias de los chicos en determinadas materias, en determinados saberes. Está más enfocado hacia el tema público. Listo. ¿Consideras que los actores que legislan en materia educativa en Colombia han tenido presentes los requerimientos y exigencias a nivel internacional que tienen los países en el mundo? Sin duda, el tema de UNESCO y OCDE, ISCA, estando más insertado en un ámbito internacional en donde queremos entrar en un grupo selecto de países para poder tener ciertos privilegios, hace que, sin duda, la política educativa tenga que entrar bajo esos lineamientos, porque si no es de esa manera, Colombia no podría ser miembro, por ejemplo, de la OCDE. Entonces, o entrar, por ejemplo, a los países que se evalúan con las pruebas PISA. Entonces, sí o sí, Colombia tiene que volver su sistema educativo un poco más mundial, basarse en esos referentes mundiales para poder ser parte de ese club de los países de pruebas PISA, de la OCDE, de UNESCO. Listo. Nos comentabas que la Fundación Universitaria de la Andina le está apostando a la internacionalización también. ¿Qué tipo de vínculos se pueden, tiene conocimiento, tiene la universidad a nivel internacional? Bueno, en este momento el programa de mercadeo, un programa que hace parte de nuestra facultad, está en proceso de acreditación internacional con CLACSA, que es una certificadora de México, y ese es parámetro internacional, y de hecho es el primer programa con acreditación internacional que tendría la universidad. En virtualidad tengo conocimiento desde la Oficina de Relaciones Internacionales si quiere hacer una certificación para programas virtuales con una certificadora en Canadá, no recuerdo en este momento su nombre. Son como las experiencias más cercanas y que en ese momento la universidad le está apostando. Ok, y pues muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿qué entidades internacionales han tenido incidencia para direccionar políticas educativas en Colombia? Entonces ya habíamos nombrado la OCDE, UNESCO. ¿Podría nombrar de pronto alguno de sus objetivos y si se han cumplido a nivel de Colombia? Lo que ellos pretenden. En tema de cobertura, esa es una de las cosas que más se promueve, que haya mucho más cobertura en el país, y ahí es donde viene el SENA a suplir una cobertura importante. Entonces, en ese indicador de cobertura, Colombia ha avanzado muchísimo, yo pienso que en los últimos 10 años. En cobertura de la educación superior, cobertura y acceso. También viene el tema de la educación virtual. La educación virtual ha hecho que obviamente haya una cobertura mucho más grande, que realmente la gente que está en municipios, en regiones alejadas donde les queda una universidad a 4 horas, a 10 horas, y que realmente no tendrían la posibilidad de desplazarse a una ciudad durante su carrera profesional. Llega el acceso virtual o llega la educación virtual a decirles: usted puede ser profesional sin salir de su casa, simplemente teniendo un computador y teniendo acceso a internet,
usted puede ser parte del sistema de educación superior del país. Entonces ahí crece muchísimo la tasa de cobertura en educación superior. Vale, muchísimas gracias. Y legislación educativa de la mano con la calidad, ¿cómo se lograría? Yo pienso que la calidad, para mí, la calidad de los colegios privados debería ser la calidad que tienen todos los colegios. Desafortunadamente en Colombia existe una brecha bastante grande entre la calidad de la educación privada y la calidad de la educación pública, y pareciera que la calidad fuera un tema del sector privado, no del sector público. Hablándolo en términos, uno, de universidades de ciudades grandes, porque podríamos nombrar Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, UIS, que son universidades públicas muy fuertes y que tienen una calidad académica excepcional, pero vienen otras universidades públicas que ya son el otro extremo, que están bastante rezagadas. Universidad, por ejemplo, de La Guajira, Universidad del Cesar, Universidad de los Llanos, Amazonía, Universidad del Tolima, donde tienen pues unos niveles de calidad bastante precarios, llamémoslo así. En el tema privado, la calidad también se vislumbra y se ve una brecha bastante grande con las universidades de tradición y de prestigio, donde, pues como hablaba anteriormente, se forma la élite, Universidad de los Andes, del Rosario, Javeriana, que tienen unos estándares de calidad muy altos, donde tienen programas de doctorado, de maestría, temas de investigación muy fuertes, recursos, consiguen muchos recursos y tienen una incidencia en la vida política del país bastante fuerte. Pero también universidades privadas pues que no llegan también a esos estándares, digámoslo así, o más que esos estándares, son universidades privadas hechas para aquellos que no tienen posibilidad de entrar a una universidad pública por el tema de cupos, y que tampoco tienen unos recursos suficientes para pagarse una universidad privada de élite. Y ahora bien, en la educación media, sin duda se nota que la educación privada es la que manda la parada en calidad, y son ellos los que tienen esa posibilidad que sus estudiantes siempre tengan los mejores resultados en las pruebas Saber Pro, y dentro del ranking de los 20 primeros colegios solamente se encuentran 3, si acaso 4 colegios públicos, porque sus rectores le han apostado a eso y dentro de sus mismas instituciones, pero no porque el sistema de educación media en el país le apueste a un tema de calidad, sino es más cobertura. Ellos quieren pues obviamente que haya una cobertura, que ningún niño se quede sin estudiar, que tenga su bachillerato, pero sin pensar en que realmente debe existir una calidad y que esas personas también merecen oportunidades en el futuro. Okay. Si en sus manos estuviera legislar en educación con miras a una calidad o elevar la que existe, ¿qué propondría? Ya para terminar, ¿y qué invitación le haría a los actores? Propondría un tema de calidad, como lo mencionaba. La calidad debe ser clave, por encima de pronto de la cobertura y el acceso, sin decir que no es importante, pero creo que la calidad debe ser lo más importante. Si realmente la gente encuentra que la educación le transforma su vida, eso va a dar resultados, eso va a cambiar y va a transformar realmente lo que puede ser la sociedad en Colombia, las oportunidades para los jóvenes. Desafortunadamente hay varios jóvenes que piensan que educar no les va a servir de nada, que tener un bachillerato no lo necesitan porque pues no van a poder como ir más allá, no van a poder tener eso que tienen los que tienen recursos. Entonces por eso la educación en calidad debería ser para todos igual, indistinto de que sea un colegio público o un colegio privado, que esté en una ciudad o que esté en una zona rural, que esté en un estrato alto o que esté en un estrato socioeconómico bajo.
La calidad debe ser igual para todos, independiente el sector y la población que atienda. Ok, bueno, muchísimas gracias, José, muy amable, gracias por sus aportes. Gracias. Esperamos que podamos seguir contando con sus valiosas apreciaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias.